Estimados alumnos, bienvenidos a el videoclase de la semana 3. Vamos a hablar de los tipos de la elasticidad precio de la demanda, de la elasticidad cruzada de la demanda y de la elasticidad de ingreso. Como vimos en el contenido, la elasticidad precio de la demanda es el grado de sensibilidad a la cantidad demandada ante una variación en el precio del bien. Hay algunos bienes cuya demanda es muy sensible al precio. Pequeñas variaciones en su precio provocan grandes variaciones en la cantidad demandada. Se dice de ellos que tienen una demanda elástica. Los bienes que por el contrario son poco sensibles al precio son los de demanda inelástica o rígida. En estos pueden producirse grandes variaciones en los precios sin que los consumidores varíen las cantidades que demandan. El caso intermedio se llama de elasticidad unitaria. Por lo tanto, un ejemplo de un bien que tenga una demanda inelástica o rígida, o sea, ante cualquier variación del precio el consumidor lo va a seguir comprando, podrían ser, por ejemplo, un medicamento que para una persona signifique su calidad de vida. La elasticidad precio de la demanda se calcula como la variación de la cantidad demandada dividido en la variación del precio. El símbolo del triángulo significa variación, es una variación porcentual. El coeficiente de la elasticidad precio-demanda, vamos a ver que tenemos dos métodos para calcularlo. El primer método se llama método de elasticidad punto, donde la vamos a calcular como la cantidad 2 menos la cantidad 1 dividido en 1, y todo eso dividido por el precio 2 menos precio 1 dividido en precio 1. Y hay otro método que es el más usado, que es la elasticidad promedio o arco, que es cantidad 2 menos cantidad 1 dividido en cantidad 2 más cantidad 1. Todo eso dividido en precio 2 menos precio 1 dividido en precio 2 más precio 1. El coeficiente de elasticidad, el valor que nos da al calcular esta fórmula, siempre nos va a dar negativo. Pero para efectos de análisis nosotros lo vamos a emplear en valor absoluto. Nos importa solamente el número, no el signo. Tenemos un ejemplo. Nos dan una tabla de valores de la demanda del libro. Al precio 6 la cantidad demandada es 0, al precio 4 la cantidad demandada es 10, al precio 2 es 20, al precio 0 es 30. Calcular la elasticidad precio de la demanda del libro cuando el precio cambia de 6 a 4. Entonces en este ejemplo el precio 1 sería 6 y la cantidad 1 sería 0. El precio 2 entonces, como nos dicen, cuando cambia de 6 a 4, el precio 2 va a ser 4 y la cantidad 2, 10. Si aplicamos la fórmula de elasticidad promedio arco, arriba entonces en el numerador tenemos cantidad 2 menos cantidad 1, o sea, 10 menos 0. Todo eso dividido por cantidad 2 más cantidad 1, por 10 más 0. Por lo tanto nos queda 10 dividido en 10. Y abajo en el denominador tenemos precio 2 menos precio 1, que sería 4 menos 6. Todo eso dividido por precio 2 más precio 1, 4 más 6. 4 menos 6 nos da menos 2 y 4 más 6, 10. Entonces nos queda menos 2 décimas. Por lo tanto, 10 dividido en 10 es 1 y todo eso dividido en menos 2 décimos. Multiplicamos cruzado porque es una división de fracciones, nos queda 10 por 1, 10 en el numerador, dividido en menos 2 por 1, menos 2. 10 dividido en menos 2 nos da menos 5. Por lo tanto, el coeficiente de elasticidad es 5, es mayor que 1, por lo tanto es una demanda que es elástica. Los tipos de la elasticidad precio-demanda. Elástica, como en el ejemplo que acabamos de ver, si el coeficiente de elasticidad nos da mayor que 1. Recuerden que no importa el signo, solo el valor absoluto. Unitariamente elástica, cuando el coeficiente de elasticidad es igual a 1. Y inelástica, cuando el coeficiente de elasticidad es menor que 1. ¿Qué cosas determinan la elasticidad precio de la demanda? Los tipos de necesidades que satisface el bien. Si el bien es de primera necesidad, la demanda es inelástica, se adquiere sea cual sea el precio. En cambio, si el bien es de lujo, la demanda será elástica, ya que si el precio aumenta un poco,
muchos consumidores podrán prescindir de él. Existencia de bienes sustitutos o sustitutivos. Si existen bienes sustitutos, la demanda del bien será muy elástica. Por ejemplo, un pequeño aumento en el precio del aceite de oliva puede provocar que un gran número de dueños de casa se decida por usar un aceite de girasol, de maravilla o de pepita de uva, quizás cualquier sustituto al de oliva. Importancia del bien en términos de costo. Si el gasto en ese bien supone un porcentaje muy pequeño de la renta de los individuos, su demanda es inelástica. Por ejemplo, un lápiz Bic, por ejemplo. Las variaciones en su precio van a influir muy poco en la decisión de los consumidores que desean adquirirlo. El paso del tiempo. Para casi todos los bienes, cuanto mayor sea el periodo de tiempo considerado, mayor será la elasticidad de la demanda. Puede ser que al aumentar el precio, por ejemplo, de la gasolina o de la benzina, su consumo no varíe mucho. Pero al pasar el tiempo, podrá ser sustituida en algunos casos por otros usos, como el carbón o el alcohol. De forma que la disminución en la demanda solo se nota cuando pasa el tiempo. No estamos hablando de la gasolina o benzina solo para los automóviles, sino que hay muchas maquinarias que utilizan gasolina y puede ser en el paso del tiempo sustituida por otras fuentes como carbón o alcohol, etc. Otro factor es el precio. Finalmente, hay que tener en cuenta que la elasticidad de la demanda no es la misma a lo largo de toda la curva. Es posible que para precios altos la demanda sea menos elástica que cuando los precios son más bajos o al revés, dependiendo del producto que se trate. En este gráfico vemos que la demanda representada es muy sensible a las variaciones en los precios. Cuando el precio es 1, la cantidad demandada es Q1. Una pequeña disminución del precio hasta P2, si se fijan en el XY, el precio hay una pequeña variación a P2, provoca un gran aumento de la cantidad demandada, al Q2. El precio ha bajado un 25% y esto provocó un aumento de la demanda superior al 100%. En estos casos se dice que la demanda es elástica. En este otro gráfico, la demanda representada en este gráfico es muy poco sensible a la variación de los precios. Cuando el precio es 1, la cantidad demandada es Q1. Una gran disminución del precio, a P2, provoca un pequeño aumento de la cantidad demandada hasta Q2. El precio se ha reducido a la mitad, ha bajado un 50% y esto provocó un aumento de la demanda solo del 20%. En estos casos, cuando se dice que la demanda es rígida o inelástica. Lo importante de ver acá, tenemos arriba los dos gráficos que acabamos de ver. Lo que es importante es reflejar que la elasticidad representada en los gráficos no depende solo de la pendiente que tenga la curva de demanda, sino que también de qué tan próxima está a los ejes, al eje X o al eje Y. Los mismos gráficos que acabamos de ver, solo que están arriba, serán de elasticidad unitaria si se aproximan a uno de los ejes. En el ejemplo a la izquierda lo tenemos aproximado al eje X y en el de la derecha está aproximado al eje Y. La elasticidad cruzada de la demanda. Este tipo de elasticidad es la medida de sensibilidad de la demanda de un bien ante el cambio del precio de un bien sustituto o de un bien complementario. Ceteris paribus en economía significa que todos los demás factores están constantes. La elasticidad cruzada va a ser positiva cuando se trata de un bien sustituto y va a ser negativa cuando se trata de un bien complementario. Si se fijan, la fórmula para calcularlo es la misma de la elasticidad precio, pero acá sí nos va a importar el signo, porque el signo nos va a determinar si es un bien sustituto o un bien complementario. Ejemplo, bienes complementarios. Nos debiera dar una elasticidad cruzada negativa. Un aumento del precio de la gasolina o benzina de 290 por litro a 400
por litro, ha ocasionado que la demanda por autos que emplean gasolina haya disminuido de 600 autos por mes a 500 autos por mes. Entonces la electricidad cruzada es, entonces ahí cambiamos la cantidad 2, que es 500, menos la cantidad 1, 600, nos da menos 100, dividido en 500 más 600, nos da 1100. Todo eso dividido por el precio 2, que es 400, menos el precio 1, 290. Todo eso dividido por precio 2 más precio 1, que sería 400 más 290, nos da los 690. Realizamos la división y nos da menos 0,57. Entonces acá nos importa el signo del ejercicio. Como es negativo, los bienes son complementarios. O sea, la benzina es complementaria al automóvil. Un ejemplo de bienes sustitutos. El precio de los MP4 disminuye de 7.000 a 5.000 pesos. Y en consecuencia la demanda de MP3 se reduce de 6.000 unidades a 3.000. Acá el resultado de la electricidad cruzada nos dio 2, positivo. Esto porque son bienes sustitutos. El MP4 reemplaza el uso del MP3. Elasticidad ingreso o renta de la demanda. La elasticidad ingreso es la medida de sensibilidad de la demanda de un bien ante el cambio del ingreso de los consumidores. La elasticidad ingreso se calcula con las siguientes fórmulas. Si bien la fórmula es la misma, solo que acá en el denominador, en vez de los precios, ocupamos los ingresos. La relación que se da entre la cantidad consumida y el nivel de ingreso se llama curva de Engel. De acuerdo al valor de la elasticidad de ingreso, los bienes se pueden clasificar en bienes normales, cuando el coeficiente de la elasticidad de ingreso es positivo. Acá nuevamente nos va a importar el signo que nos dé y también el valor. Esto significa que cuando aumentan los ingresos del consumidor, la demanda de los bienes normales también aumenta. Y dentro de los bienes normales tenemos dos bienes. Los bienes de lujo, que el coeficiente de ingreso, además de ser positivo, va a ser mayor que 1. Es decir, cuando los ingresos del consumidor aumentan, la demanda crece en una proporción mayor. Acá podríamos considerar, por ejemplo, dentro de los smartphones, los que están más de moda, ¿cierto? Un iPhone 6, por ejemplo. O dentro de los automóviles, un BMW, marcas que son de lujo. Los bienes básicos, su coeficiente de elasticidad de ingreso es positivo, pero es menor que 1. O sea, está entre 0 y 1. Es decir, cuando los ingresos del consumidor aumentan, la demanda crece en una proporción menor. Y tenemos los bienes inferiores, que son aquellos que su coeficiente de elasticidad de ingreso es negativo. Por tanto, cuando los ingresos de los consumidores aumentan, la demanda de estos bienes disminuye, porque el consumidor puede optar por otros productos de mejor calidad. Y el bien esencial es cuando la variación de la demanda del bien es insensible a variaciones en el ingreso. Es decir, si aumenta el ingreso, la demanda no se altera. Y esta elasticidad toma el valor 0. Ejemplo. Calcular la elasticidad de ingreso de la demanda cuando el ingreso pasa de 2.000 a 3.000. Tenemos una tabla de demanda de alimentos que nos muestra el ingreso de 1.000, la cantidad demandada es 20, al ingreso de 3.000 la cantidad demandada es 30, a 3.000 40, a 4.000 50 y a 5.000 60. Por lo tanto nos piden calcular cuando pasa de 2.000 a 3.000. Por lo tanto el ingreso 1 es 2.000 y le corresponde su curso 1 de 30. Y el ingreso 2 de 3.000 y le corresponde su curso 2 de 40. Realizamos la operación del cálculo de elasticidad, donde Q2 menos Q1 nos queda 40 menos 30, dividido en 40 más 30. Por lo tanto tenemos 10 dividido en 70. Todo eso dividido por el ingreso 2, que es 3.000, menos ingreso 1, que es 2.000, nos da 1.000, dividido por ingreso 2 más ingreso 1, que es 3.000 más 2.000, 5.000. Multiplicábamos cruzado y esto nos da 50.000 dividido en 70.000. Esto nos da 0,071.
que es positivo, por lo tanto es un bien normal, pero es menor que 1, por lo tanto es un bien básico. Espero que les haya quedado más claro los conceptos de elasticidad, precio, cruzada e ingreso, y ante cualquier duda recuerden que pueden utilizar el foro y nos vemos mañana miércoles, o nos escribimos mejor en el chat online que está programado para el miércoles 29 a las 21:30 horas.